Hola, mi nombre es Brian Vega. Les voy a hablar sobre mi proyecto que se llama Análisis de tensiones residuales en componentes de aleación de aluminio mecanizado y tratados térmicamente en la industria aeronáutica. A manera introductoria, en la industria aeronáutica, las aleaciones de aluminio son fundamentales para fabricar componentes ligeros y resistentes. Sin embargo, durante su proceso de fabricación, ya sea en las fases de mecanizado o de tratamiento térmico, se generan unos esfuerzos residuales debido a que al remover grandes volúmenes de aluminio para aligerar las piezas o durante su proceso de conformado, se rompe el equilibrio de esas tensiones, lo cual provoca distorsiones geométricas, alabeos y deformaciones que afectan la precisión y la seguridad estructural del componente, que varía según la longitud y el espesor de la pieza. Para poder solucionar ello, en este proyecto se utiliza como herramienta la simulación numérica mediante el método de elementos finitos a través del software ANSYS, con el objetivo de modelar y comprender cómo influyen las variables geométricas y de fabricación en la redistribución de esas tensiones. El material a analizar es el aluminio 7075, que es clave en la aeronáutica por su enorme resistencia y ligereza, comparable con algunos aceros, además de tener propiedades equivalentes tales como el módulo elástico o el límite elástico. Gracias a que es una aleación que contiene zinc, magnesio y cobre, es ideal para fabricar piezas complejas de aviones. Sin embargo, este se presenta con la realización de algunos tratamientos térmicos que le dan su fuerza, pero también generan esfuerzos residuales y tensiones internas que al mecanizar se lideran y provocan deformaciones o alabeos. El elemento que se va a analizar es un stringer, o mejor conocido también como larguerillo, que es un elemento estructural que va a lo largo del fuselaje o de las alas de un avión, que vienen siendo más o menos como si fueran las costillas longitudinales de la aeronave, cuya función principal es darle rigidez al avión para evitar que se deforme y además ayuda a soportar grandes cargas mecánicas durante el vuelo, manteniendo la estructura ligera de esta. Además está fabricado con aluminio, ya sea 6061 o 7075. La metodología trazada para este proyecto consistió en, primero, el modelado de las piezas gracias al software de Autodesk Inventor. Luego se suben las piezas al software de ANSYS para realizar el análisis por elementos finitos, donde se define el material y las propiedades del material, o sea, del aluminio 7075. Luego se realiza un análisis térmico a través de la opción Trace Fluent. Después un análisis mecánico a través de la opción de Statistical Structure. Luego se realiza un procesamiento de los resultados para su posterior análisis. Una vez realizada toda la metodología y realizado el análisis por elementos finitos, se observa que como el resultado del análisis con respecto a la longitud de que una distribución de esfuerzos de carácter residuales de carácter compresivo, debido a que hay una alta concentración de esfuerzos a lo largo de los extremos, pero una baja concentración en el centro, lo cual quiere decir que el campo residual se encuentra autoequilibrado de componentes sometidos a deformaciones térmicas diferenciadas, pero que está altamente expuesto a generación de deformación y distorsión dimensional del componente, debido a que la geometría de este presenta una ligera curvatura. Además, si se compara en la literatura con estas mismas vigas, pero ya de manera más recta, se observa un comportamiento contrario, donde se ve un campo de distribución traccional, donde se encuentra una gran cantidad de esfuerzos sobre el centro distribuido de manera uniforme, pero ausencia de esfuerzos residuales sobre las esquinas, los cuales son inducidos por procesos de conformado, laminado o por el enfriamiento diferencial que se le ha sometido. Pero a diferencia del primero, solo es susceptible a la iniciación de grietas, debido a que este no tiene la restricción geométrica de la curvatura que presenta el analizado, mostrando que la geometría de las piezas son un aspecto muy importante al analizar dichos esfuerzos, además de mirar la optimización de los mismos. Ya para mirar el efecto del espesor y el tratamiento térmico que se ha utilizado, se puede ver que para el caso del temple, en el centro se tiene el mayor esfuerzo de tracción, y a medida de que se aumenta el espesor,
baja considerablemente dicho esfuerzo, llegando a esfuerzos de compresión a espesores de 60 milímetros de menos 130 megapascales. Por ejemplo, cuando son esfuerzos de 40 milímetros se tiene esfuerzos residuales de alrededor de 100 metros, y en el caso de espesores de 20 milímetros no se presentan esfuerzos residuales. Ya cuando son menores de 20 milímetros se tiene esfuerzos residuales a tensión, lo cual se ocurre por el enfriamiento rápido del temple, donde las capas externas se enfrían y se contraen antes que el núcleo, creando un desequilibrio y fuertes gradientes de tensión dentro del material. Ya para el caso de cuando ya se realiza el alivio de tensiones o el stress relieving, se ve que se tiene una distribución mucho más uniforme y estable, donde los valores máximos llegan a ser de 20 megapascales en el centro de la pieza, pero los mínimos son esfuerzos de compresión de unos menos 25 megapascales para espesores de aproximadamente 40 milímetros. Ya cuando son mayores a 40 milímetros suben y llegan a hacer esfuerzos de tensión, por lo cual se puede decir que estos resultados demuestran que el alivio de tensiones elimina casi por completo los picos de energía interna y los gradientes peligrosos para un componente crítico como suele ser el stringer, y al homogeneizar el material se minimiza el riesgo de que la pieza se deforme, se alabee o sufra distorsiones geométricas cuando sea mecanizada o ensamblada en el avión, por lo cual el tratamiento térmico es una estrategia altamente efectiva para garantizar la estabilidad mecánica y la precisión del material, en este caso el aluminio 7075. Las conclusiones que se pueden sacar del análisis de este proyecto es que, en primer lugar, el análisis realizado demuestra que la geometría del stringer influye directamente en la distribución de los esfuerzos residuales longitudinales. El componente con curvatura presentó esfuerzos predominantemente compresivos y una distribución más uniforme y simétrica, mientras que el stringer recto mostró esfuerzos principalmente traccionales y con mayores variaciones locales, lo que evidencia que la curvatura actúa como una restricción geométrica que modifica la redistribución interna de tensiones, afectando significativamente el comportamiento mecánico y la estabilidad estructural del componente aeronáutico. Como segunda conclusión es que los estados compresivos observados en el componente curvo podrían mejorar el comportamiento frente a la fatiga, mientras que los esfuerzos traccionales presentes en un stringer recto podrían incrementar la susceptibilidad a las deformaciones, la distorsión dimensional e iniciación de grietas durante procesos de mecanizado, ensamblaje o condiciones de servicio estructural, gracias a los resultados obtenidos mediante el análisis de elementos finitos. Otra conclusión que se puede sacar de este proyecto es que el temple genera elevados gradientes de esfuerzos residuales a través del espesor del string, presentando esfuerzos traccionales en el centro y compresivas en las superficies externas, además de que a mayor longitud de espesor pues se tienen mayores esfuerzos compresivos. Esta distribución no uniforme es consecuencia del enfriamiento rápido y las deformaciones térmicas diferenciales del aluminio 7075. Asimismo, la alta magnitud de los esfuerzos incrementa la probabilidad de distorsión dimensional, alabeo y redistribución de tensiones durante procesos posteriores de mecanizado o del ensamblaje. Mientras que por otro lado, el alivio de tensiones demostró ser efectivo para reducir significativamente la magnitud de los esfuerzos residuales y homogeneizar su distribución a través del espesor del componente. La disminución de los gradientes internos favorece a mayor estabilidad dimensional y reduce la susceptibilidad del stringer a deformaciones de iniciación de grietas. Estos resultados evidencian la importancia del stress relieving en componentes aeronáuticos fabricados en aluminio 7075, especialmente en aplicaciones donde se requiere altas tolerancias geométricas y confiabilidad estructural, aunque tomando en cuenta que a mayor espesor se aumentan los esfuerzos de tracción. Bueno, aquí están las referencias que se utilizaron para el documento y el análisis del proyecto. Y pues gracias por su atención.